Bueno, vamos con de tenis ya metiéndonos un poco más en el juego en sí mismo y bueno, también en lo que serían sus estrategias y sus tácticas, en lo que serían sus superficies de juego que tienen una importancia, en lo que serían sus competencias, que es a lo que vamos a apuntar mucho en función de lo que van a ser nuestras construcciones periodísticas, y también, bueno, lógicamente a los golpes, que está relacionado a táctica y estrategia. No creo que lleguemos a completar todos esos ítems hoy, pero en principio dar un pantallazo y focalizar en algunos y ver qué nos queda en función de lo que recuperemos en alguna otra clase previa a lo que sea el parcial final, en este caso de la cursada. Eh, a ver, vuelvo sobre una idea que tiramos en su momento cuando hablábamos de fútbol, que tiene que ver con estrategia y con tácticas, y lo vuelvo a ubicar de esta manera porque, en definitiva, esa es la manera correcta que hay que ubicarlo. Primero la estrategia y luego las tácticas que se utilicen para lograr ese planteo. En esto, en los textos que les vamos a dar para ayudarnos, hay uno que efectivamente lo plantea de esa manera, que es la estrategia lo que va a definir o dirigir de alguna manera hacia dónde va nuestra idea de juego, y la táctica son las herramientas, los medios que se usan para lograr ese fin. Es decir, la táctica está al servicio de la estrategia. Bueno, y lo primero que podemos pensar cuando nos planteamos de esta manera el juego del tenis, algo que dejamos un poquito colgado de la clase anterior, pero lo vamos a resolver, es que lógicamente va a haber muchas cosas que se modifiquen en función del tipo de juego. Básicamente acá en la clase vamos a hablar del individual, es decir, del uno contra uno. Digo porque hay cosas que se modifican, básicamente reglamentarias no, excepto la dimensión del campo que se juega. Después el resto de las cuestiones son bastante similares, y después, bueno, o sea, algunas rotaciones que tienen que ver con que no saca dos veces el mismo jugador y ese tipo de cosas en lo que serían los dobles o los dobles mixtos. Pero en el individual, básicamente, la dimensión de la cancha de juego nos lleva a un primer planteo. Jugadores que juegan desde el fondo o jugadores que suelen atacar de una manera más marcada yendo hacia la red. Estratégicamente, lo primero a decidir pasa por ese lado. O sea, ¿qué tipo de juego vamos a plantear? Y aquí ya aparece la primera concepción fuerte, no siempre dicha, pero que tiene muchísimo de incidencia en el juego, es que cuando uno tiene el dominio estratégico de las acciones, básicamente es el que decide hacia dónde va el juego. Entonces, a partir de esa primera toma de decisiones, hay un dato que hay que marcar muy, pero muy fuerte. Hay una única posición de juego en la cual uno solo de los jugadores tiene total dominio de la situación, y es el saque. Es el único golpe del tenis el cual no tiene un condicionante medio. También quiero aclarar, estamos hablando de tenis súper profesional, ¿sí? No estamos hablando de un joven jugador, una joven jugadora que está arrancando sus primeros pasos alrededor del deporte, sino que hablamos de un jugador que ya está formado, independientemente de su edad, digo, que ya está formado, que ya conoce técnicamente todo lo que tiene que conocer del juego, y que está pensando o avanzando en una competencia, ¿sí? Lógicamente. Digo, es el único golpe, el saque, en el cual no hay ningún intermedio, ningún condicionante que va a modificar la decisión inicial tomada por el jugador al respecto. O sea, el jugador va a lanzar el objeto, la pelota al aire, y va a decidir hacia dónde va. A partir de allí, lo que podemos
prever o lo que podemos leer es que ese es el jugador que está en ofensiva y claramente el otro ya al ser receptor lo que empieza a realizar es un planteo táctico defensivo. O sea, cómo bloquear de alguna manera esa decisión única, es en el único momento que pasa del juego, de un jugador totalmente individualizado sobre la situación. El jugador que saca decide entonces hacia dónde va a sacar, la fuerza con la que va a sacar y el nivel de complejidad que va a tratar de ponerle a su rival. Es la única decisión que se toma sin condicionantes de juego. A partir de allí empiezan dos tipos de situaciones. En lo estratégico, repito, además el jugador con la iniciativa va a decidir si va a buscar de alguna manera un intercambio fluido de pelotas para obligar al error del rival, o si va a ir a buscar una ofensiva clara y determinada hacia adelante en el campo. Recordemos que, si bien no vimos el reglamento y seguramente lo vamos a enviar, que la salida se produce desde la línea de fondo de cancha, desde detrás de la línea de fondo de cancha, y con una serie de consideraciones muy específicas, que los pies no estén en movimiento, un par de situaciones a tener en cuenta que son importantes y que produce alguna violación reglamentaria que a veces, muy de vez en cuando en el circuito profesional se cobra. Pero vamos a suponer que fue un saque realizado en condiciones, ahí ya hay una primera decisión, hay una decisión del jugador si eso se convierte en una ofensiva directa, ir hacia adelante, empujar de alguna manera el juego hacia adelante, o quedarse sobre esa zona final del campo de juego y buscar un intercambio de pelotas. Situación táctica digo porque en todo caso la estratégica del jugador receptor no la vamos a ver en ese momento. Situación táctica del jugador receptor en ese momento es bloquear esa línea de ataque y al mismo tiempo empezar a poner un nivel de incomodidad en el otro jugador para también hacer su juego. Y aquí es donde aparecen situaciones muy interesantes, perdón, me quedé con el mate en la mano, y aquí es donde ya aparecen situaciones muy interesantes, porque lo que puede pasar es que tácticamente los dos decidan lo mismo. El grueso del juego que se ve hoy a nivel profesional se desarrolla por sectores de juego y básicamente los jugadores ya no van como locos hacia adelante a tratar de definir los puntos rápidos, sino que la mayoría de ellos ha percibido estratégicamente que es muy importante el hecho de esperar el error del rival. Pero no se espera una situación de laxitud y de dejar que haga lo que quiera y que en el medio se equivoque, sino que también hay una manera desde el juego de forzar ese error. Pero vemos que mayoritariamente en la competencia se juega desde un sector de la cancha y sobre todo si pensamos en la superficie de polvo de ladrillo nos vamos a dar cuenta cuánto se jugó un partido sobre el cambio del color de la superficie. En las otras es más difícil, en el césped a veces también pasa, pero puede ser que también esté gastado por competencias previas, tanto en las superficies duras como en las sintéticas no se ve el desgaste sobre el campo de juego. Pero incluso aquellos especialistas, aquellos periodistas que llegasen a un partido que está con cierto recorrido y quisieran tratar de entender cómo se viene jugando, van a ver un poco el campo de juego y se van a dar cuenta sobre qué lugares de la cancha juegan. Y aquí hay una situación que también hay que tener en cuenta. No es determinante, pero en definitiva sí termina siendo muy importante, es que la altura de la red no es igual en la extensión total de la misma. La red en el centro, donde está la faja central del campo de juego, tiene 90-91 centímetros. Y en los extremos, donde están los postes de soporte, tiene 1,10 m. Sí, llega a 1,10 m. Entonces lo que vamos a ver ahí es que hay una diferencia de alturas. Y aquí empieza otra consideración a tener en cuenta que
está naturalizada en esta cuestión estratégica y táctica, que tiene que ver con que el grueso del juego va a pasar por el centro del campo. ¿Por qué? Porque la dificultad de la red nos va a hacer que muchas veces los jugadores busquen asegurar que la pelota pase. Esta es una situación que parece absurda planteada así, pero el objetivo del juego no es solo enviarla al otro lado, sino que llegue y que le provoque una dificultad al rival. Entonces, lógicamente, para eso también tenemos que sortear las dificultades propias que nos provoca a nosotros la situación. Esta situación, si uno la mira, si uno mirase el rectángulo de juego, nos va a encontrar con cada uno de los rectángulos del sector con una preeminencia de recorrido de los jugadores que va a estar dada sobre el fondo de cancha, cerca de la línea del fondo de cancha, y sobre la franja central o el lugar donde se llama la T de los dos cuadrados más cercanos a la red en cada uno de los sectores de juego. Lo cual también, si uno lo mira en un dibujo frontal, es una especie de franja central y una especie de franja final cruzadas que también estarían dibujando una T, que es en los lugares donde mayormente se desarrolla el juego. Situación estratégica y táctica que nos marca en un primer camino voluntades ofensivas de aquel que tiene dominio del juego. Situaciones estratégicas y tácticas que marcan una vocación defensiva de aquel que no tiene dominio del juego. Y aquí empiezan a aparecer otros considerandos. ¿Cuáles son los otros considerandos a tener en cuenta? No escritos, no dichos. ¿La única manera de entender el juego es en el que estamos cómodos nosotros? No. La otra manera de entender el juego, y esto se repite prácticamente en todos los deportes, es no solo sentirnos cómodos con lo que hemos pensado para nosotros, sino poner lo más incómodo posible al otro jugador con lo que también hemos pensado para ponerlo incómodo. Y empiezan allí algunas situaciones a tener en cuenta, por ejemplo, el lado hábil. Después cuando miren el apunte de los golpes se van a dar cuenta que el lado hábil es el derecho, pero no el derecho de nuestra derecha corporal, sino con el lado con el cual jugamos con la raqueta plana de frente a nuestro cuerpo. El lado más difícil de controlar es en el que jugamos con el revés de la raqueta, es decir, cruzando el brazo por frente al cuerpo para darle impulso al objeto. Las situaciones de comodidad y de incomodidad empiezan a ser importantes. Pero a diferencia de muchos deportes, si bien todos lo consideran, vuelvo sobre una idea. Es un juego en el cual uno puede pensar en sacarse de encima el objeto para ponerle niveles de dificultad al otro y que cometa errores el otro. Entonces es un juego también a considerar que cuanto más ofensivo soy, cuanto más adelante voy, o incluso cuanta más dificultad trato de darle al objeto para que pase del otro lado, corro más riesgos de equivocarme. Entonces aquí ya tenemos unas primeras ideas a considerar. Lugar de la cancha donde juego, vocación que tengo sobre la cancha para ir hacia adelante y vocación que tengo de producirle error al rival. Y una vocación extra y muy importante a tener en cuenta, equivocarme la menor cantidad de veces posible para no darle el punto precisamente al otro jugador. Considerando de la dificultad del pase de la pelota. En esto, lógicamente también aquí sucede otra situación. La red nos pone una dificultad a los dos jugadores, pero en definitiva la obligación de pasarla es de quien está lanzando. El jugador que está bloqueando o que está esperando tiene una responsabilidad distinta, que es estar ubicado lo mejor posible en el lugar donde va a ser el bloqueo o donde va a ser la devolución del objeto. Entonces aquí el considerando es,
no solo estoy mandando la pelota del otro lado, sino que estoy mandándola con un nivel de dificultad lo suficientemente importante como para que no vuelva. La condición para el jugador que recibe es no solamente estoy esperando que llegue el objeto, sino que debo estar bien ubicado en el lugar y debo contrarrestar de alguna manera con mi devolución del objeto esa situación planteada por el jugador en ofensiva y convertir mi defensiva al mismo tiempo en una situación ofensiva. Y en esto nos lleva a una mirada que seguramente van a encontrar en el apunte de los golpes, que los golpes tienen momentos. Los golpes, cualesquiera sea el derecho, el revés, las voleas, digo, el que sea, quizá un poco liberado de esto está el saque, pero no está liberado del todo, tienen una forma de presentar el cuerpo hacia el objeto. Después ustedes me van a decir, che, pero ¿vieron la pelota que devolvió Nadal? ¿O vieron la pelota que devolvió Federer? ¿O vieron la pelota que devolvió Djokovic? ¿O la que devolvió Del Potro? Y va a decir, es imposible que hiciera ese tiro. Bueno, sí, los considerandos del juego llevan a que si es muy difícil la pelota que me está tirando el rival y yo doy por sentado que no voy a hacer nada técnicamente posible para devolverla, los partidos serían relativamente cortos. El jugador, pese a las incomodidades, sigue teniendo siempre la voluntad y la obligación de devolver el objeto de juego al otro lado de la cancha. O sea, porque si no pierde el punto, es sencillo, ¿sí? A no ser que venga un error de quien la está lanzando inicialmente y no vaya a un sector de juego válido, con lo cual estaría ganando puntos sin hacer nada. Ese sin hacer nada también es relativo, es una palabra que se usa mucho en el tenis que a mí no me gusta, es la famosa idea del error no forzado. Técnicamente es brillante, pero todos los errores son forzados por algo. O sea, en este caso refiere a que individualmente el jugador en defensiva no hizo absolutamente nada para que el otro se equivoque. Repito, es muy relativo, pero es un considerando específico del tenis y que se usa mucho, así que lo aceptamos tal cual. Acá me metí en algo del juego que por ahí no era ateniente a lo estratégico y a lo táctico. Situaciones a tener en cuenta entonces. ¿Cómo hago de alguna manera para desarrollar mi juego y al mismo tiempo buscar niveles de tensión en el otro jugador? En principio, el juego, repito, por una situación real, que es que la pelota tiene que pasar la red, va a pasar mayoritariamente sobre el centro de la red porque allí la red está más baja. Esto hace que el ángulo de los lanzamientos sea más marcado en un sector del campo de juego. Esto de alguna manera facilita el trabajo defensivo porque no va a hacer que el jugador tenga que ocupar el ancho completo del campo de juego para defenderse y que sepa que la mayoría de los tiros van a venir en un sector determinado. Entonces, la otra cuestión muy interesante, y les diría táctica fundamental en el juego, es mover al jugador rival. O sea, si siempre le tiramos al mismo lugar, si siempre le tiramos el mismo tipo de tiro, ahora vamos a mirar algo respecto de eso, porque no significa solo en la posición del golpe, sino de cómo se ejecuta ese golpe, lo único que vamos a lograr es la menor incomodidad posible en el rival. Y el rival, acá hay algunos que dicen que hay una situación de acostumbramiento que también en un punto termina siendo perjudicial y provoca cantidad de errores no forzados. Pero lo que digo es que el otro va a darse cuenta que nosotros no tenemos manera de meter ninguna variante y es probable que aún habiendo arrancado desde la posición o desde la situación defensiva, la situación de bloqueo de la pelota, se convierta en un jugador que esté en ofensiva. Situaciones, así empezamos a hacer también un repaso de esto. Se juega mucho desde el fondo de cancha. ¿Por qué? Porque el fondo de cancha nos otorga una mayor cantidad de superficie posible hacia dónde enviar el objeto.
Se juega mucho por el centro. ¿Por qué? Porque la situación específica de la altura de la red nos hace que nuestros golpes sean más factibles de pasar hacia el otro lado en el centro que en los extremos. Segundo, o tercero, nos movemos para ubicar el cuerpo lo mejor posible de frente al objeto para lograr nuestro mejor golpe. Cuarto, tratamos que en el envío del objeto el rival deba moverse para no tener esa comodidad recién mencionada. Situaciones especiales, y aquí es donde empiezan a aparecer los golpes. ¿Qué golpes son válidos? Bueno, los golpes válidos son aquellos que vienen, sacando el saque, que es inicial, que vienen de un pique válido del objeto de juego dentro del campo, o de la volea o golpe de aire del objeto de juego una vez que haya cruzado la línea de la red. Tercero, de un remate o un intento de definición de la jugada en función de que haya picado en nuestro campo o que haya superado la línea de la red en nuestro campo y nos permita un golpe de finalización. Tenemos un golpe de salida al saque, tenemos golpes de juego que son varios, repito, el más fácil, el más tradicional es el derecho, el que indica la posición frontal del cuerpo y en el brazo en el cual está la raqueta sobre el lado hábil o el lado frontal de la cara de la raqueta. El golpe con el revés, que sería con la cara posterior de la raqueta, si bien aquí no hay una obligación, esto después si quieren lo repasamos, no hay un lado frontal de la raqueta y un lado que no es frontal de la raqueta. De hecho, los jugadores lo deciden generalmente cuando ponen el tensiómetro de la cuerda, deciden cuál es su cara y cuál es su revés dentro de la propia raqueta, pero en el juego no hay ninguna obligación que lo respeten, o sea, podrían dar vuelta a la raqueta, y de hecho muchos lo hacen, incluso con la jugada. Generalmente una vez que la agarran y que deciden el agarre que tienen sobre la raqueta, no lo cambian. Ya en el fino táctico hay jugadores que utilizan un grip, un agarre específico según el momento del partido que están. No son muchos los que lo hacen. Sigo con los golpes. Una vez que ya están... y golpes de aire, volea o remates para completar esa tendencia. Sigo con el golpe. El golpe tiene tres variantes claras. La más usada, a ver, esto también es relativo, digo, la más usada no, quizá la más sencilla de realizar es un golpe plano. Si nosotros pensamos plano en cualquier otra situación de la vida, pensamos algo así. O sea, yo aquí estoy sobre este plano. En realidad el golpe plano es así, con la cara de la raqueta totalmente vertical sobre el objeto, no sobre la superficie. Y aquí aparecen las dos situaciones que hay que considerar. El golpe liftado, le dicen los españoles, nosotros decimos golpe con topspin, que básicamente es el que más se utiliza, es un tiro que envuelve la pelota desde arriba hacia abajo, con lo cual le da velocidad hacia adelante y hacia abajo. Este es un golpe netamente ofensivo, porque lo que va a buscar es que el objeto pase más rápido desde arriba y que cuando provoque el pique vaya más al fondo. Repito, en esta situación, uno empuja al jugador rival si siente que vino hacia adelante. Ningún jugador de tenis va hacia adelante si no siente que tiene superioridad sobre el juego. Ningún jugador de tenis va hacia adelante si no entiende en el desarrollo de la jugada que tiene superioridad en el juego. Porque si va para adelante, en definitiva, se queda con menos campo para jugar. Y está obligado a hacer golpes que por ahí no quiere hacer. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros hacemos el golpe que queremos, primer punto, hacemos el golpe que podemos, segundo, y al mismo tiempo buscamos la incomodidad del rival. Bueno,
Los golpes con topspin o los golpes liftados, repito, envuelven la pelota de arriba hacia adelante y abajo. Provocan que la pelota vaya más rápido y busque un pique hacia la profundidad del campo. Jugamos en el fondo del campo, lo cual hace que ese golpe sea más difícil de realizar. O sea, un golpe con topspin va a tener más efectividad cuanto más adelante estemos en el campo, pero es el que se usa mayoritariamente. ¿Por qué es el que se usa mayoritariamente? Porque de alguna manera esconde cierta vocación del jugador de meterte hacia atrás, de empujarte en el campo de juego, siendo un tiro defensivo o siendo un tiro ofensivo. Si es un tiro ofensivo, no hay duda que lo que busca es ponerte lo más atrás posible. Siendo un tiro defensivo, se utiliza también para provocar incomodidad. Y el golpe menos usado, a no ser que sea un momento, una situación específica de cada punto, es lo que sería la contracara del liftado, que es el golpe cortado. El golpe cortado hace exactamente lo contrario. Busca que la pelota que viene hacia nuestro lado sea más lenta y más corta. ¿Qué es lo que hay que considerar en esto? Un jugador que se quedó muy en el fondo del campo de juego está entregando por delante de él gran cantidad de campo para jugar. Si siempre le jugamos el mismo tipo de tiro, por más que sea con distintas modalidades de golpe, pero siempre le damos la facilidad de una traslación lateral en el fondo de campo y con un amplio lugar para jugar, se termina acostumbrando a esa situación. Entonces, cada vez menos, porque es un golpe lento, se utiliza el corte de esta manera de acortar la velocidad y al mismo tiempo el efecto de la pelota, pegándole lateral y hacia abajo, lo cual hace que en lugar de la pelota girar hacia adelante, vaya girando en contrario del sentido hacia donde va. Es el efecto exactamente contrario. O sea, el liftado para adelante, el cortado hacia atrás, hace que ya no busquemos la profundidad. A ver, un buen corte, el slide, como le dicen, un buen slide de la pelota, indicará no un fondo de cancha, sino lo más cercano a la red posible, obligar al jugador rival a correr hacia adelante, o sea, no llegar bien plantado para su golpe, con dos posibilidades. Primero, chocarse la red, que es la situación más bochornosa, sobre todo en el juego profesional, porque indica que no tuviste ningún control de la situación y viniste para adelante como un loco y te terminaste chocando el objeto que no te tenés que chocar, porque una vez que tocas la red invalidás absolutamente todo, ya sea con el cuerpo, sea con la raqueta. La excepción es la pelota, excepto en el saque. O sea, la pelota en el saque no puede tocar la red para que sea válida. Poder puede. Pero después sí puede tocarla en el desarrollo del juego y terminar siendo válida si toca la red y la supera y cae en un lugar válido del campo de juego. Dos mangos aparte. Efecto cortado, obligo a venir al jugador para adelante como un loco generalmente porque le va a faltar cancha, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Considerando que no dije, cuanto más nos acercamos a la red, más difícil va a ser nuestro golpe en posición defensiva, nuestro bloqueo, porque seguramente vamos a quedar más por debajo de la red que en una situación de fondo de cancha. Los jugadores, cuando están con un golpe de derecho o de revés en el fondo de cancha, la altura de la red es siempre la misma, digo, en el centro 90 y tanto, 91, en los extremos 1,10, o sea, eso no varía, la red no sube y baja, pero lo cierto es que cuando tengo más campo para hacerlo, mi tipo de golpe va a poder tener una traslación hacia adelante
que facilite pasar la red. Cuanto más cerca estoy de la red, si la pelota me quedó abajo, tengo que subir aún más mi golpe. En realidad tengo que bajar el cuerpo para subir más el golpe y esto hacer que, primera medida, la pelota supere la red. Esto es un considerando táctico general, estratégico y táctico general. Otras situaciones a tener en cuenta. No dicho, en el tenis es tan importante como en cualquier otro deporte jugar con la pelota como jugar sin ella. En esto entonces, decís, bueno, pero ¿y cómo juego si no tengo la pelota? O sea, en realidad estás jugando el otro. Yo estoy viendo qué es lo que hace el otro y qué puedo conseguir a partir de lo que el otro no haga o haga y me deje hacer a mí. Bueno, la manera de jugar sin la pelota en el tenis tiene que ver con la ubicación. Por ende, la ubicación trae una situación que en el tenis se llama la anticipación. O sea, cuando yo sé jugar sin la pelota, sé a dónde la mandé y tengo gran cantidad de posibilidades de saber a dónde viene. Y esto me permite estar ubicado con el cuerpo posicionado para hacer un mejor golpe. Básicamente, esto es a lo cual hay que apuntar con los jugadores que se dice ganan aún cuando juegan mal. Ese aún juegan mal es relativo. Lo que pueden tener ese día es una gran cantidad de errores propios, errores no forzados, errores que cometen ellos por decisión. ¿Y por qué terminan ganando los partidos? No porque pegan mejor, no porque son más inteligentes y no por un montón de no, sino básicamente porque eligieron una buena táctica de juego, esto es previo, y segundo, tienen una ejecución del juego en sí que es anticipatoria. Aún teniendo un mal día, saben dónde van la mayoría de las pelotas y ellos están en ese lugar antes. Con lo cual, dos conceptos a tener en cuenta muy fuertes respecto de lo táctico. Traslación, los lugares del campo de juego por donde me muevo y por donde me hacen mover. Anticipación, los lugares donde mayoritariamente va a estar el objeto de juego, pelota, y mi posición frente a ellos. A ver, situaciones que me pueden haber quedado colgadas. El saque. El saque, repito, es casi una jugada aparte. Hoy por hoy no pasa mucho, pero habría una manera de jugar independientemente del rival. Si yo fuese 100% efectivo en el saque, con un nivel de dificultad imposible de resolver para mi rival, no importa lo que él haga, lo que él plantee, lo que haya pensado estratégicamente, lo que pueda desarrollar tácticamente, sino que sencillamente no puede contestar mis saques. Si ustedes hoy se plantean ese juego, qué sé yo, les voy a decir un nombre, pero probablemente no es el que hoy en día pasa, ¿sí? Si ustedes fueran John Isner, dirían, bueno, ¿qué importa cuánta cualidad técnica tengo o qué táctica desarrollo o cómo planteé que va a ser mi juego? Es decir, qué estrategia pensé para mi juego. Si en definitiva yo saco y la pelota no vuelve. Digo que no pasa porque si bien para el jugador defensivo el golpe más difícil de todos es el primero, la devolución de saque, porque es donde tiene dominio cero de lo que va a suceder y es intuición pura, relativo, lo que va a utilizar para esa primera defensa, los aces, o sea, los saques que se ganan sin devolución de la pelota, no son tantos. ¿Por qué? Porque indican dos situaciones muy, pero muy especiales. Primero, no solo una buena elección del saque y una buena ejecución del mismo, sino que básicamente caiga en el lugar que uno planteó. Dicen que los buenos jugadores saben exactamente a dónde sacan, pero no consideran el resto de las situaciones de juego.
sea, en el momento mental que está el jugador, en el momento que está el defensor, en este caso el bloqueador. Pero digo, repito, es un tiro único en el tenis, se da muchas veces, pero es un tiro único, o sea, sucede solo precisamente en el saque. Y además, una consideración especial, esto ya es en lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero digo, tiene mucho que ver sobre todo lo que van a ver en los trabajos periodísticos, hay un menor valor de reflexión sobre el jugador que lo único que hace es sacar. Técnicamente es un jugador menor, un jugador que saca bien. Repito, es muy relativo, porque si sirve para ganar los puntos, no habría discusión posible. Habría jugadores que te dicen, no, yo la paso del otro lado del saque y nunca vuelve. O sea, yo gano los partidos, soy el mejor de todos. ¿Sí? Pero, a ver, estéticamente, el juego de un solo golpe es un juego malísimo. Y el juego de uno o dos golpes también es un juego malo para la consideración periodística. ¿Qué es lo que miramos nosotros desde lo periodístico? Es un juego que tuvo idas y vueltas, situaciones, que tiene ese rum rum en el público de ¡ah! ¡Oh! Llegó, ¿no es cierto? Todo ese tipo de situaciones es lo que consideramos juego lindo, juego bueno, juego estéticamente aceptable. El juego rápido es desechable. Con esto también lo que son las consideraciones sobre superficies, que no sé si las vamos a ver hoy, pero básicamente hay una superficie que facilita el juego, que es el polvo de ladrillo, porque es superficie lenta, y hay tres superficies que son mucho más rápidas y que hacen que el juego se resuelva en menor cantidad de golpes, que son el cemento, el sintético y el césped. Siendo el césped el más rápido de todo, extraño, porque por superficie al ser una superficie natural, debería absorber la mayor cantidad del impacto de la pelota, pero eso es importante porque absorbe mucho del impacto de la pelota y al mismo tiempo no la levanta. Entonces es una pelota que pica baja y rápida. El césped, dicen, es la superficie más difícil de jugar. La superficie más fácil sería el polvo de ladrillo, tierra batida o todos los nombres que andan dando vuelta alrededor de eso. ¿Por qué? Porque la pelota de alguna manera queda más lenta. A ver, ¿qué otro considerando me pude haber dejado de lado? Bueno, efectos sobre la pelota, plano, hacia adelante, envolvente y hacia adelante, top spin, cortado y hacia atrás, slide o cortado, sí, slice o cortado, top spin o liftado, le dicen los españoles, al que va hacia adelante. No, los golpes. Ah, bueno, un golpe no se utiliza mucho a nivel internacional, pero un golpe netamente defensivo. Esto sí, nadie utiliza este golpe para jugar una pelota en vocación de ganar el punto en ese momento. Podés jugarla para buscar el error del rival. El globo. El globo se ve solamente en los partidos de amateur. O sea, cuando se te vino la pelota encima, estás en un lugar equivocado del campo del juego y la única opción que tenés para jugarla no es meterle dificultad al rival, sino que básicamente la pelota case, se puede tirar una pelota al globo. El globo generalmente, la idea es que le pegues a la pelota en situación defensiva y lo mandes lo más cercano posible a la línea de fondo para obligar al jugador en ofensiva a rearmar su táctica y volver a tener una posición de preeminencia sobre el campo. Hoy por hoy no creo que en el nivel profesional haya jugadores que se equivoquen en el lugar del campo donde están. O sea, la equivocación puede partir de un error estratégico y no tanto de la ejecución táctica del mismo. O sea, los jugadores eligen dónde van a jugar y tratan de jugar mayoritariamente ahí. Y repito esas dos situaciones. Obligar a la traslación del rival para que no haya una comodidad corporal respecto de sus golpes y anticipación del lugar donde puede ir la pelota para tener una mejor posición del cuerpo y al mismo tiempo para lograr el mejor golpe posible. Básicamente la estrategia y la táctica pasa por ahí y es lo que van a ver
en el texto que les vamos a mandar. El texto tiene al final un considerando que nunca pude sacar porque como no es propio, tendría que hacer una violación del mismo que tiene que ver con la preparación física del tenista. A eso no le den pelota. No sé, Juan, creo que básicamente ahí está todo lo de estrategia y táctica. Sí, sí, me parece que está completo todo lo que desarrollaste. Eh, lo único que se me venía, digamos, a la mente en cuanto a eso que mencionabas respecto de los jugadores que, no digo que apoyen su juego en el saque, pero sí que aprovechen esa virtud, es la dicotomía universal y eterna de qué es jugar bien y qué es jugar lindo, ¿no? Tal vez jugar bien esté más emparentado eh, o incluya, mejor dicho, al tenista que tiene buen saque y que eso le permite ganar puntos y en definitiva ganar partidos y jugar bien, y jugar lindo quiero decir, se relacione más con los tenistas que son más técnicos, que apuestan más al juego de rally, es decir, al intercambio de golpes, al peloteo. Pero bueno, no hay tampoco una verdad revelada en este sentido y tanto jugadores técnicos que apoyan su juego en el peloteo, en el ida y vuelta, por allí no tanto en el saque o en la potencia de sus golpes, como aquellos jugadores que han solido ganar muchos torneos y encaramarse en los primeros lugares del ranking mundial. Digo, ambas posturas han permitido cada una en cada momento o en momentos determinados permitirle a estos tenistas ganar torneos y ganar puntos para lo que puedan ser los rankings internacionales. Nada más que eso, venía Sí, sí, ese recuerdo. hay algo claro, es que por más buen jugador que sea, no regalás el saque tampoco. O sea, no es que el saque lo hago para jugar solamente. Lógicamente que también el saque es una jugada donde se busca el punto. Lo que digo es que hoy en el plano internacional ya es poco probable que haya jugadores que no devuelvan el saque. Digo, que cuando nos empieza a llamar la atención el ace, cuando un jugador supera determinado porcentual de sus saques, siendo saques sin devolución directamente o saques ganadores. Es decir, que la devolución vino de tal manera que o no cruzó la red o fue un lugar o picó en un lugar no válido, más allá de que como jugador llegué a contactar el saque, o sea, llegué a hacer la devolución, no fue con un punto válido. El ace supone solamente la pelota que ni siquiera toqué. Pero digo, ¿cuántos puntos se pueden conseguir de esa manera en un partido? 10, 12. Digo, generalmente también en el transcurso del partido lo que va pasando es que hay un desgaste físico, con lo cual ya lo que son los primeros saques no es lo mismo en un primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto. Y acá teniendo en cuenta que a vos te toca o la tanda de impares o la tanda de pares. O sea, generalmente, o sea, como hay un intercambio de saques, una vez saco yo, una vez acabó, o sea, no podrías ganar el partido sin haber recibido al menos una vez la pelota. Sí, si el rival no sacase ningún saque válido, también tendrías la opción de hacer todos los puntos, cosa que, repito, a nivel profesional no pasa. ¿Dudas estratégico-tácticas o algo que les haya quedado colgado que necesiten decir? Así pasamos al tipo de competencias. No, Ale, yo por ahí lo que te pregunté es si el reglamento es el mismo para cualquier superficie de juego de tenis. ¿Es el mismo reglamento siempre? El reglamento de juego es el mismo, siempre, incluso sacando lo que serían las categorías formativas, que ahí cambia, no la dimensión del campo, la dimensión del campo es siempre la misma, cambia la densidad de la pelota.
Hay pelotas para chicos de hasta 6 años, hay pelotas para chicos hasta 8 años, hay pelotas para chicos hasta 10 años, hay pelotas para chicos hasta 12 años. De 12 en adelante creo que ya incluso, lo tendría que chequear, pero creo que de 12 en adelante ya juegan con la densidad de la pelota de los profesionales. Después podés tener modificaciones reglamentarias respecto a la ejecución del juego. Hay una modalidad de juego que no se utiliza en circuitos internacionales, que es que después de iguales, de un 40 iguales, el punto siguiente no sea ventaja, sea punto. No se utiliza a nivel internacional, es para, en algún momento se utilizó para darle definición más rápida a los puntos. Ahora, o en alguna de las clases, podemos hablar un poco más de cómo se lleva adelante el tanteador del juego. Pero reglamentariamente esa es una de las modificaciones que podés encontrar. Después hay una modificación reglamentaria también de games de 4 puntos, no de 6, o sea, de 12 en realidad. Serían games de 8, el que gana 5 terminaría cerrando. Y después tenés algunas modificaciones reglamentarias ya nuevas, capaz que tienen 20 años, ya no me acuerdo cuánto tiene el ojo de halcón, pero 20 años deben tener, que tiene que ver con la cantidad de veces que podés pedir una revisión de un fallo. Esa puede ser alguna situación reglamentaria que sea distinta según la competencia y no tanto la superficie, sino el tipo de competencia. Bueno, estructura de competencia. Yo digo cortito, así Juan se mete con lo que sería circuito profesional. No sé, ¿alguna duda más de esto? ¿Quedó más o menos claro qué es lo que tengo que hacer, qué puedo hacer y qué me deja hacer estratégica? No, la estratégica es una decisión pura, exclusiva de cada uno, y las tácticas vienen atadas a lo que quiero, o sea, cómo voy a llevar adelante esa estrategia y a lo que me deja hacer el rival. ¿Alguna duda de eso? La pelota por arriba de la red y en el rectángulo del rival. O sea, es básicamente eso. Yo los jugadores los paro bien, el problema es que ellos se mueven. O sea, la de Basile vale siempre. Digo, no, pero a ver, parece un chiste, pero la movilidad es fundamental. Y repito, la otra, la anticipación. A ver, ¿la anticipación es adivinar? No, voy sobre el concepto inicial. Sabemos que el campo de juego nos deja facilidades para determinados tipos de golpe. Entonces, bueno, no lo dije, pero también a tener en cuenta, la altura del golpe. Generalmente lo que busca el jugador es pegar entre la línea del hombro y sería la entrepierna. Esos son los golpes relativamente más sencillos de realizar. Cuando vos le dejás la pelota al rival por debajo de la entrepierna, o sea, a la altura de la rodilla, o incluso más abajo, o por encima de la línea del hombro, va a ser un golpe, voy a usar una palabra que no es válida, pero tengámosla en cuenta, va a ser un golpe antinatural. O sea, porque va a tener que venir desde abajo, va a terminar siendo un globo, o va a venir desde arriba, pero con una posición del brazo que no le va a permitir a nuestro golpe una situación de fuerza. Por eso también de tener en cuenta. Empujo, llego al fondo de cancha, que le da una dificultad, o sea, porque lo obliga a irse más atrás y nos permite una variación de tipo de golpe para después traerlo para adelante de una manera alocada. Pero repito, o sea, si ustedes ven jugadores cortando la pelota en el circuito profesional, es porque ya le pegaron un tiro que pensaron que era de finalización, el enfermo del otro lado lo devolvió y solamente la corto para hacerlo correr. O sea, porque en definitiva el punto ya estaba ganado. Y fíjense que la mayoría de los puntos se ganan la mayoría de los puntos ofensivos se ganan en la traslación sobre línea de fondo, poniéndosela en los lugares más lejanos posible y obligándolos a pegar golpes de salvataje, o sea, simplemente para ver si paso la red del otro lado. Lo que no quiere decir que haya jugadores con un contragolpe fabuloso. Básicamente Roger Federer tiene un contragolpe fabuloso,
y Novak Djokovic tiene un contragolpe fabuloso. O sea, jugadores que los pusiste en una obligación terrible respecto a la pelota ofensiva que le tiraste, y los tipos con una pelota defensiva te tiran una pelota más difícil. O sea, se aprovechan incluso del efecto y del lugar donde vos la tiraste para ponerte la voz en un lugar donde no lo sabes resolver. Si me preguntan a mí, yo prefiero los David Ferrer. Yo prefiero los que están en todo el lugar de la cancha. Lo que vos decís, se la pongo ahí porque el tipo nunca va a estar y los tipos están ahí. O sea, jugador de anticipación. No hay, o ahora no puede estar retirado, digo, pero me parece que no hubo en los tiempos que corrieron jugador con tanta anticipación como Ferrer. Ferrer siempre estaba en el lugar adecuado. Vos decís, che, bueno, pero no fue número uno del mundo. Sí, tenés razón, no lo fue. Le faltaban otras cosas. O sea, no tenía lo que tienen ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, incluso lo que no tenía ni lo que tiene Murray, ni lo que tiene Del Potro. Pero en definitiva el tipo estaba donde tenía que estar. Competencias. Yo digo brevemente las internacionales. Hay entidades varias que gobiernan el tenis. Nosotros en la clase pasada hablamos de la Federación Internacional de Tenis, que es la que lo regula en general. Ahora, ¿qué competencias tiene la Federación Internacional? Tiene dos niveles. En el nivel individual tiene todas las competencias formativas. O sea, los jugadores hasta que cumplen 18 años de edad juegan competencias de la ITF. ¿Pueden jugar otra competencia? Sí, pueden jugar competencias de clubes, pueden jugar torneos, lo pueden hacer. Pero lo que es válido para ellos, lo juegan bajo la nomenclatura y organización de la ITF y ganan, entre comillas, los puntos y los premios que se otorgan para ese nivel formativo. Nivel profesional, sí, las competencias de selección, las competencias de asociaciones internacionales. O sea, recordemos que no es el tenis argentino, es el tenis de la Asociación Argentina de Tenis. O sea, cuando van jugadores que representan a la Asociación Argentina de Tenis a jugar Copa Davis o Copa Federación, están jugando torneos de la ITF. ¿Sí? Ese es un lado. El otro lado es el que habla Juan. ATP y WTA, la organización profesional. Incluso vi en estos días, no lo leí, así que no digo nada, que Novak Djokovic quiere armar otra cosa, pero no digo nada, por ahí va a ser tarea para que en algún momento hagamos un práctico. Que quiere armar una asociación de jugadores profesionales, que sería independiente de la ATP y la WTA, creo que tiene que ver con el coronavirus, no solo con la guita, pero bueno. Juan va a tirar lo que serían las competencias ATP y competencias WTA. Gracias, Ale. Bueno, con relación a los torneos, vamos a referirnos justamente a torneos de la ATP. Acá tenemos una serie de torneos que están distribuidos como en una suerte de tres grupos. En tres grupos de torneos organizados por la ATP. El primero de estos torneos, que es el más importante, es el denominado como Grand Slam. El Grand Slam está compuesto por 4 competencias, las 4 competencias, los 4 torneos más importantes del mundo, en muchos casos son de los torneos más antiguos. Uno de ellos, uno de estos torneos de Grand Slam, es el de Wimbledon, considerado el torneo de tenis más antiguo del mundo. Algo así más o menos fuimos diciendo en la clase pasada cuando nos referíamos a la historia universal y al surgimiento del tenis. Como decía, los Grand Slams son los torneos más importantes en lo que tiene que ver con la cantidad de puntos que otorgan para el ranking del ATP en materia de premios en dinero. Y estos torneos son el torneo de Roland Garros, el torneo de Wimbledon, el abierto de los Estados Unidos, que se está disputando actualmente, y el abierto de Australia. El abierto de Australia es el primero de los Grand Slam del año, que se juega en el mes de enero. Luego, en orden de desarrollo, le sigue Roland Garros,
Wimbledon y, temporalmente hablando, el último torneo es el de US Open. Estos son los grandes torneos, ¿no? Grand Slam son sinónimo, o es sinónimo este término, de gran torneo. Son los 4 grandes torneos y donde participan los jugadores que ocupan los lugares más altos del ranking mundial. Por fuera de estos 4 torneos, vamos a tener un torneo relativamente nuevo, que no tiene, digamos, tanta historia como los Grand Slams, que es lo que se conoce como el ATP World Tour Finals, algo así como el Tour Mundial Final de la ATP, el ATP World Tour Finals. Anteriormente se había denominado Tennis Master Cups y también se lo conoce como la Copa de Maestros, o la Copa Masters, mejor dicho, o el Torneo de Maestros. Este es un torneo que se juega sobre fines de año y al cual lo disputan 8 jugadores distribuidos en 2 zonas, jugando entre ellos. A diferencia de la enorme mayoría de torneos de tenis, el torneo de maestros es un torneo que no se disputa a eliminación directa, como sí sucede, por ejemplo, con el Grand Slam. El US Open, por ejemplo, es un torneo en donde el desarrollo de la competencia se lleva a cabo a través del sistema de eliminación directa. Quien gana avanza de ronda o de etapa, quien pierde se despide de la competencia. En el caso del torneo de maestros, se confeccionan 2 grupos de 4 jugadores cada uno, juegan todos contra todos y los 2 primeros clasifican a las semifinales jugando de manera cruzada. A este torneo clasifican los ganadores del año calendario de los 4 Grand Slams y se suman para completar el número de 8, sea que tengamos 4 ganadores distintos de Grand Slam, o sea que tengamos 3 o 2 o 1, la cantidad de jugadores que restan para completar el octeto. Un ejemplo fácil, tenemos un campeón de cada uno de los Grand Slam, o sea, dentro de los 4 Grand Slam que se jugaron en el año calendario, supongamos que 2020 haya sido un año normal, sin pandemia de COVID, ya se hubieran jugado los 4 Grand Slam, si hubiéramos tenido un ganador en cada uno de estos torneos, nos restarían 4 jugadores más, la clasificación de 4 jugadores más para integrar ese octeto del torneo de maestros. Esos 4 jugadores restantes surgen de las principales ubicaciones del ranking mundial, del ranking de la ATP. Así es como entonces se completa el octeto, este grupo de 8 participantes, y de esa manera se diagraman las 2 zonas y se juega el torneo. Después tenemos los denominados torneos ATP. Tenemos el ATP Masters 1000, el ATP 500, el ATP 250 y el ATP Challenger Series. Es decir, estos torneos, lógicamente que cada uno de ellos tiene mayor trascendencia o mayor importancia, mayor relevancia que otros. El primero de los ATP que mencionaba, por fuera de lo que es el conjunto de grandes torneos, lo que es el Grand Slam y el torneo de maestros, de los torneos ATP que le siguen, tenemos el ATP Masters 1000, que son una serie de 11 torneos, todos ellos muy importantes, de mucha historia,
que se denominan justamente ATP Masters 1000 porque al campeón de ese torneo se le otorgan 1000 puntos para lo que es el ranking de la ATP. Estos Masters, algunos de ellos seguramente les van a sonar muy próximos y familiares, supongo, porque han sido torneos en los cuales los argentinos han ganado. Los leo como para que tengamos una idea. Estos Masters, o este ATP Masters 1000 está integrado por el Masters de Indian Wells, por el Masters de Miami, el de Monte Carlo, el de Roma, el de Madrid, el Master de Canadá, que se juega en Montreal o Toronto, el Master de Cincinnati, que fue un torneo previo, por ejemplo, al de US Open, es un torneo que se juega previamente al Abierto de los Estados Unidos, el Masters de Shanghái y el Masters de París. Esos son los Masters, los Masters 1000, que en importancia, de relevancia deportiva y en materia de jerarquía de juego y además de premios, son los que le siguen, digamos, en una línea descendente de importancia a lo que son los Grand Slam y el torneo de maestros. Yo dije que eran 11 Masters, son 9 Masters. 11 son los torneos que integran el ATP World Tour 500 o el ATP 500 a secas, que es la denominación que reciben estos torneos, que están en tercer lugar de importancia con relación básicamente a lo que es el Grand Slam y el ATP 1000. Estos son 11 torneos importantes, dan 500 puntos para el ganador, por eso la denominación de ATP 500 o ATP World Tour 500. En un cuarto orden de importancia están los ATP 250, o ATP también, denominados ATP World Tour 250. Son, como decíamos, torneos que se ubican en una cuarta categoría en cuanto a la importancia de puntos para el ranking mundial. El ATP de Buenos Aires, por ejemplo, en nuestro país, el que se juega en los meses de febrero, integra este grupo de torneos 250. Ahora tenemos dos, no dejes afuera a los cordobeses, Juan, que se pudre todo. Claro, tenés razón. Tenemos dos. Cuando estaba hablando de Buenos Aires me estaba acordando de los cordobeses, digo, se va a generar acá una lucha entre unitarios y federales. Vamos a reeditar la lucha de unitarios y federales. Así que bueno, los ATP 250 son también otro de los torneos que organiza la ATP a lo largo del año calendario. Un dato que por ahí no dije. Estos torneos por lo general se juegan en una misma ciudad, digo, incluyendo tanto el ATP 500, el ATP 1000, son torneos que se disputan ya desde hace varios años en ciudades fijas, y muchos de esos torneos tienen cierta relevancia. En el contexto sudamericano, por ejemplo, el ATP de Buenos Aires es un torneo en el contexto mundial menor, pero en el contexto sudamericano del Cono Sur, un torneo importante, por lo que representa la Argentina tenísticamente hablando, y porque desde hace ya unos cuantos años son invitados tenistas de primer nivel mundial.
Y el torneo de menor nivel en el ámbito del ATP es el conocido como ATP Challenger Series. Este es un torneo que lo disputan los tenistas de menor nivel en el ranking. Es un torneo que comienzan a disputar, por ejemplo, aquellos tenistas que abandonan, por una cuestión de edad, la categoría de junior, que dejan de ser junior o juveniles, y cuando se incorporan a lo que es el circuito profesional mundial de tenistas, comienzan a hacer sus primeros pasos en este nivel de juego a través de los ATP Challenger. También es un torneo donde suelen jugar jugadores, valga la tautología, que por alguna cuestión, ya sea por alguna lesión, por algún tipo de suspensión reglamentaria, producto de dopaje o alguna otra cuestión penada por el reglamento, que retoman la actividad después de ese parate y que han caído notoriamente en el ranking mundial, recuperan la actividad o se reincorporan, mejor dicho, a la actividad tenística mundial participando de estos torneos. Ingresan nuevamente al circuito del ATP tomando parte en los Challenger. Por eso es que muchas veces nos encontramos con algún que otro nombre que en algún momento tuvo una trayectoria de renombre importante para resaltar, ocupando primerísimos lugares en el ranking mundial, y que, producto ya sea de una prolongada lesión o de alguna suspensión reglamentaria que se le haya aplicado, reingresan al circuito mundial participando de estos torneos. Pero estos son torneos, es el menor nivel de competencia a nivel ATP, y básicamente son los torneos donde toman parte los jugadores que dejan de ser juveniles, que se incorporan a la competencia mundial profesional, y los jugadores que durante toda su carrera se encuentran en los lugares más alejados de los primeros puestos del ranking mundial. Básicamente, estos son los torneos. ¿Quiere decir algo, Julián? Que también, ¿me escuchan bien? Sí. También están los Future, que son de menos importancia que los Challenger. ¿Puede ser? Sí, el Future claramente está más relacionado con... a ver, la escala sigue para abajo. Hay, si no estoy equivocado, hay 3 puntuaciones distintas de Challenger. Tenés 125, 100 y 75. Hay una cantidad de torneos intermedios que ahora no se llaman más Future, se llaman M o W según el género, o sea, son M50, M25 o W50 y W25 son los que antes eran los Futures. Ahí tenemos muchos argentinos jugando, no ahora, pero de hecho, no sé si vieron las noticias hoy en día, pero como nos quedamos sin argentinos en el torneo más importante, se destacó mucho que Nadia Podoroska le está yendo bien, no me acuerdo en qué lugar, si es Praga o en algún lugar de Europa, y es un torneo de 25 nada más. Nada más, digo con muchísimo respeto. Aprovecho hasta donde llegamos, Juan, para meter esto que se dice al pasar. Torneo de maestros y Grand Slam entregan, en algún momento los Grand Slam entregaban 2.000 y el de maestros 1.500. Como hizo perder cierto interés el de maestros, se modificaron 2 cosas. Una es la que dijo Juan, que en lugar de ir para jugar un solo partido y quedar eliminado en la época final del año y donde la mayoría de los jugadores están haciendo la pretemporada para el año que viene, a los 8 mejores del año les
caía como un baldazo de agua fría ir a jugarlo, y encima repartía 1.500 puntos nada más. Ahora lo equipararon a un Gran Slam, o sea que, y hay que tenerlo en cuenta, en lo puntuable es igual que un Gran Slam, con la única particularidad que en lugar de tener un cuadro de juego, tiene 2 zonas y menos, bueno, menos partidos, no, algún partido más para jugar, así lo los 8 que juegan, sino que hacen clasificar a 2, porque es el torneo con mayor cantidad de lesiones que se registra en la historia del tenis, repito, porque es en el momento del año en el cual se juega. De allí para abajo, la importancia baja en los puntos, pero esto no quiere decir que históricamente haya algunos ATP 500 que incluso sean más apreciados a nivel internacional que algún Master 1000. El Master 1000 de Canadá, con todo el respeto del mundo, no es lo mismo que ir a jugar Conde de Godó. Y Conde de Godó es un torneo de pocos puntos. O incluso el de Madrid no tiene el mismo feeling que tiene Conde de Godó, el de Barcelona, con el circuito mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay 2 cosas que te matan hoy por hoy a nivel internacional. Los puntos que repartís, porque es lo que te garantiza cómo vas a entrar a esos cuadros. Y segundo, la guita que reparten. Hay que decirlo sinceramente, hoy por hoy, en el tenis profesional, al igual que en muchos otros deportes, lo que importa es el premio. ¿Sí? Por eso hay algunos torneos, no me acuerdo cuál es, creo que es Múnich, que además del premio indica, porque si sos de determinada categoría de puntos que repartís, no te podés pasar en el premio que estás repartiendo económico. Te dicen que además de ganar el premio, si ganás Múnich, te llevas un auto, un Mercedes-Benz. O sea que eso lo pone el auspiciante. Pero en definitiva, hay torneos a los cuales jugadores van porque dicen, bueno, no, lo que me importa es el monto de la guita, no ni el prestigio, ni el lugar que voy a quedar en el ranking. Pero la decisión de los jugadores de qué torneos jugar y qué torneos no está atado a 2 cosas. La primera y más importante es que el sistema de ATP y el de WTA son extremadamente perversos. Vos te podés perder al año X cantidad de competencias para que te sigan considerando un jugador rankeable. Vos no podés hacer lo que querés con tu carrera tenística profesional, sino que haces lo que te determina la organización de la competencia. ¿Qué es lo que hacen los jugadores para jugar menos torneos? Se lesionan. En el buen sentido de la palabra, se lesionan, ellos mismos. Vos decís, ¿es una locura? Bueno, sí, es una locura, pero en definitiva habla de lo perverso que es el sistema. Y el otro punto de decisión pasa por ver quién juega y qué posibilidades tengo de crecer en el cuadro. Porque en realidad, de temporada a temporada, vos defendés los puntos que ganaste en ese mismo torneo la temporada anterior. Entonces hay veces que jugadores en un momento del año se pierden, sí, de determinada competencia porque están lesionados, supongamos de manera legal, o sea que realmente se lesionaron, que al año siguiente prefieren perder los X cantidad de puntos que ganaron en un torneo menor con tal de ir a jugar un torneo una semana después. A ver, para decirlo lisa y llanamente, si por una situación real, no me acuerdo ahora temporalmente, así que perdonen la brutalidad, si llegué a la semifinal de Casablanca y polvo de ladrillo en África, ¿no? Y tengo, en ese puedo llegar a tener ganados 125 puntos. Me lesioné, por lo que sea, y me perdí Roland Garros, el año que viene, la verdad, por ahí no juego Casablanca, no defiendo esos 125 puntos, porque llego temporalmente bien a jugar Roland Garros, y que por el solo hecho de entrar al cuadro principal ya estoy asegurando 25 puntos. Digo, repito, 2 consideraciones. No juegan los tenistas los torneos que quieren, sino los que los obliga el circuito a jugar. Creo que se pueden perder
por voluntad propia, creo, esto después chequéenlo, solo 4 torneos al año, lo cual es una locura. Es una locura teniendo en cuenta que se juega todas las semanas. Pero, por ejemplo, hay torneos que duran 2 semanas, con lo cual vos no estás obligado a jugar en 2 lugares físicos distintos, porque no podrías dividir tu cuerpo físicamente y jugar en 2 lugares. Y hay muchos torneos que son al mismo tiempo. Hay semanas que hay un ATP 500. Generalmente, los torneos que no tienen coincidencias temporales grandes son los Grand Slam. En la primera semana de realización. En la segunda hay torneos que empiezan, o sea, cuando los jugadores que en un Grand Slam llegaron a la segunda semana, es otra frase muy usada, hay en lugares del mundo donde están empezando ATP 250 para que jueguen los que fueron quedando eliminados. Y que de hecho tienen buenos jugadores muchas veces siendo estos torneos. Y repito que hay jugadores que hacen un esfuerzo terrible por llegar a una segunda semana de Grand Slam, pierden el cuarto partido, lo pierden naturalmente, no porque quisieron perderlo, y se ponen contentos porque pueden descansar 6 días. Imagínense de lo que estamos hablando. Pero bueno, para los jugadores que no llegan al nivel de Grand Slam, la decisión pasa, ¿qué torneos juego? ¿Qué torneos juego? ¿Qué puntos voy a ganar? ¿Y a qué torneos me permite clasificar eso? Porque el sistema de puntuación lo que te hace es evitar una tanda de partidos de clasificación en algunos torneos. Y repito, después de los Challenger, lo que Juli llamó los Future, que ahora cambiaron el nombre, repito, son M25 o W25, M50 o W50, y repito que esos números que aparecen ahí, el 1000, el 500, el 250, el 125, y toda la tanda para abajo, el 100 y el 75, el 50 y el 25, está atado a la cantidad de puntos que podés llegar a ganar en esa competencia. Y repito, generalmente el escalafón de premios económicos va creciendo a la par de las competencias. ¿Cuándo ganas puntos? Cuando te presentás a jugar ganas puntos. Es fabuloso, ¿eh? O sea, si vos te presentás a jugar, ganás puntos. Por eso hay jugadores de muy, pero muy bajo nivel que se presentan en las clasificaciones de los torneos de menor nivel de sus países para ver si en algún momento aparecen en el ranking. Hay un caso conocidísimo de una persona, creo que es italiana, que se anota un tipo que tiene mucho, pero mucho dinero y que no tiene problema de viajar por el mundo, que se anota en torneos para ver si algún día gana un partido de clasificación, porque ganando un partido de clasificación ya tendrías la posibilidad de sumar un punto y quedarías en los registros del tenis internacional. Pero bueno, son anécdotas, no hay que darle mucha bolilla a eso, pero a veces desgasta al periodismo en la búsqueda de algo novedoso para contar esa situación. No sé cuánto llevamos, pero ya casi son las 10, me parece un buen momento para parar. No sé si hay alguna... A ver, ¿qué no vimos golpes y qué no vimos más? Tipo de superficie, pero bueno, en algún momento lo vamos a meter. ¿Alguna duda de organización de competencias? Repito, los 2 niveles de organización, a nivel ITF, todo lo que son competencias de selecciones y todas las formativas, a nivel ATP y WTA, lo que es la organización de campeonatos profesionales, o sea, donde lo que importa es el premio económico. Y Juegos Olímpicos. En algún momento no tenían nada que ver con esto, porque no los organizaban ni las organizaciones profesionales ni la ITF directamente, o sea, lo organizaba el comité organizador del Juego Olímpico. Hay un acuerdo, y era un torneo que no tenía interés para el tenista profesional porque le complicaba la temporada. Bueno, hay un acuerdo que hoy por hoy, más allá de que no puede repartir premio económico, no hay guita, reparte una cantidad de puntos superior al Master 1000. Yo no me acuerdo si ahora está repartiendo 1.500 puntos, o sea, quien gana una medalla de oro en un Juego Olímpico se lleva 1.500 puntos,
lo cual sería más que interesante porque estarías ganando uno de los grandes sin haber jugado uno de los grandes. Pero bueno, es una situación de nebulosa y era para que algún día, qué sé yo, a Federer le interesara jugar el Juego Olímpico y no solo los torneos que iba a ganar, los del relojito suizo. Lo quiero mucho igual a Federer. ¿Alguna duda de esto, de organización de competencias? ¿Cómo se clasifican los Juegos Olímpicos? Sí, bueno, algo tuvieron que poner en el parcial, Felipe. Hay distintas maneras de clasificación, pero en realidad la que hoy está vigente tiene que ver con un ranking específico para el Juego Olímpico que tiene que ver con, primero, cuántos jugadores autoriza el cuadro. Creo que era un cuadro de 32 en individuales y de 16 de dobles en adelante, lógicamente. ¿Hubo parcial? Sí, el del primer cuatrimestre. Bueno, porque tengo el chat abierto. Digo, y en ese punto, por ejemplo, tenemos una jugadora argentina clasificada con una situación especial, que es Nadia Podoroska, que clasificó por ganar la medalla de oro en un juego panamericano, pero no era clasificación directa, en realidad era una plaza. Ahora, después ella, hasta el momento de la realización de los juegos, o en realidad sería hasta un momento temporal antes del juego que tendría que estar pasando ahora, tenía que estar dentro de las primeras 300 del ranking. Si estaba dentro de las primeras 300 del ranking, como había ganado la medalla de oro de Panamericano, estaba clasificada. Pero son distintas modalidades, porque son clasificaciones continentales, en realidad. O sea, se clasifica en el continente que por el que vas a competir con tu comité internacional. Nada, eso. A ver, pero repito, el mundo olímpico respecto del tenis que vemos es un mundo aparte, ¿sí? O sea, incluso hasta valdría para pensarlo en cualquiera de los otros deportes, lo que son sus clasificaciones y sus voluntades. El tenis olímpico nunca tuvo tanta aparición significativa. Nosotros le damos pelota porque, digo, nosotros y el mundo le da pelota porque el Juego Olímpico significa mucho a nivel deportivo. Pero a veces en el caso de los tenistas profesionales, no les va ni les viene. Pasa en otros deportes. Ustedes planteenle a un jugador de hockey, ¿qué prefieren ganar? ¿La liga profesional, internacional, alguna de las competencias mundiales o un juego olímpico? Y te van a decir, no, quiero ganar la medalla olímpica. Ahora, le dicen eso a un jugador de rugby y te dice, no, yo quiero ganar el mundial. O sea, y en el fútbol pasa lo mismo. O sea, a un jugador de fútbol le decís, ¿qué quiere ganar en un juego olímpico, un mundial de fútbol? No, quiero ganar el mundial de fútbol. Cada deporte tiene su particularidad. A un jugador de golf, sin duda, le decís que quiere ganar, te dice, no, quiero ganar un máster. O sea, que es la competencia profesional. Ahí también vamos a encontrar que hay competencias de selecciones y no son tan valorizadas. Pero bueno, digo que son particularidades de cómo fueron organizados cada deporte. Para un tenista, lamentablemente, lo digo, lo más importante es el circuito profesional porque tiene dos cosas, tiene dos atractivos fuertes. El económico, y es a lo que le presta atención el mundo de la comunicación, por eso también crece desde lo económico. Entonces, a ver, en algún momento era impensado tener una competencia a nivel ATP en la Argentina porque no podíamos ni siquiera, no llegábamos a pagar los premios. ¿Cómo hizo Jaite para meter a Buenos Aires en el circuito internacional de vuelta? Bueno, consiguió, creo que Peugeot consiguió que Peugeot pusiese la guita para volver a Buenos Aires en el sistema. Y ahora tenemos Buenos Aires y tenemos Córdoba. Así que efectivamente, para el nivel profesional, en el tenis, lo que importa es la guita.